Bueno, con nosotros sigue el doctor, permítanme, aquí tengo esto cerrado, el doctor Rafael Darío Torres Peña. Él es médico especialista en formación de alta especialidad en rehabilitación pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Atención directa del inicio de la pandemia en pacientes de área crítica del COVID. Y posteriormente es médico adscrito al hospital doctor Manuel Gea González, encargado del área de hospitalización de pacientes COVID y así como el seguimiento y proceso de rehabilitación en la consulta externa. Actualmente adscrito al Centro Médico Nacional La Raza en el módulo de rehabilitación pulmonar, que es prácticamente la continuación de lo que decía el doctor López Alvarenga ahorita, que después del COVID teníamos que entrar a lo que es la rehabilitación. Y así entonces, doctor, bienvenido, mucho gusto en conocerlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí el día de hoy compartirles un poco de lo que hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia en lo que es respectivo al área de rehabilitación. Muy bien, voy a comenzar. Los objetivos de esta plática el día de hoy es realmente identificar cuál es la patología residual del individuo, evaluando de manera clínica en primera instancia y posteriormente, si fuese necesario, mediante análisis paraclínicos, la condición del individuo. De esta manera, podemos determinar específicamente el tipo de tratamiento que es pertinente para los pacientes, así como sus requerimientos de oxígeno al momento de llevarlos a un estado de preacondicionamiento o acondicionamiento cardiopulmonar, dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentren en la etapa de su proceso de rehabilitación. Por último, diseñar un programa específico, porque en muchas ocasiones encontramos pacientes con diversas comorbilidades o patologías exacerbadas por el mismo proceso inflamatorio que condiciona una infección por SARS-CoV-2. Siendo de esta manera, ¿qué es lo que le impide el retorno a la funcionalidad o a su actividad laboral a los pacientes que han sido afectados por esta condición? Primordialmente tenemos tres escenarios que van a sugerir o van a generar una limitación importante para que un individuo pueda nuevamente retomar su actividad con normalidad. En primera instancia, hablando de un término histopatológico, hablamos del daño alveolar difuso. Después, la debilidad adquirida en la unidad de los cuidados intensivos. Y por último, en algunas circunstancias, si el paciente es merecedor de un manejo avanzado de la vía aérea y posteriormente la prolongación en el tiempo de estas necesidades, va a ser necesario utilizar vías artificiales como el estatus de traqueostomía o de gastrostomía para poder mantener a este paciente en condiciones funcionales, pero con consecuencias a un largo plazo después de la instalación de este tipo de dispositivos. En la etapa crítica, ¿qué es lo que podemos hacer como un departamento de rehabilitación? En primera instancia, quizás las intervenciones no sean del todo gigantes, sin embargo, la repercusión a un largo plazo, si es que no se realizan, puede ser muy importante. Por ello, el simple hecho de una movilización pasiva, el posicionamiento constante y en cronológico, la higiene bronquial, en algunos casos particulares donde hay agregadas infecciones nosocomiales o quizás por la misma traqueostomía se genera un exceso de secreciones, y la electroestimulación muscular en algunas condiciones particulares van a permitirnos favorecer el pronóstico de este paciente al momento del egreso y en los meses subsecuentes a la recuperación, si es que se han visto internados de una manera prolongada. ¿En qué consiste la movilización pasiva? Pues realmente es simplemente activar la sarcómera y el complejo neuromuscular. Si permitimos que el paciente mantenga un estímulo que habitualmente o bajo otras condiciones no podría estar sintiendo, muy seguramente la recuperación al egreso de este paciente va a ser más favorable que si no lo hemos hecho. De igual manera, mantener una higiene articular va a permitir que este paciente, en el mejor de los casos, egrese con unas posibilidades mucho más amplias de deambular de manera independiente o quizás con asistencia de algún auxiliar y posteriormente de manera independiente que si no se hubiera movilizado de manera efectiva durante su internamiento. El posicionamiento. Sabemos que presiones mayores a 32 milímetros de mercurio, que si son sostenidas, van a terminar generando una úlcera y la necrosis del tejido subyacente, porque es la presión necesaria para vencer
a los capilares en lo respectivo a su presión hidrostática. Entonces, por eso, tan simple como una medida de movilización, como mínimo cada 2 horas, va a favorecer que este paciente no llegue a presentar este tipo de circunstancias, o en otras circunstancias como en los requerimientos por prono en algunos pacientes para mejorar la ventilación. Hemos visto con mucha frecuencia lesiones de nervio, por ejemplo, peroneo, asociadas y que se comportan como una lesión que va a limitar la funcionalidad del músculo tibial anterior y, por ende, la marcha efectiva de este paciente en condiciones a su egreso. Algunos casos muy particulares van a ser merecedores de higiene bronquial mediante aparatos como los que se observan en estas imágenes. La oscilación de alta frecuencia, a final de cuentas, va a tener la intención de generar cambios en la presión transaérea. Estos cambios en la presión transaérea van a generar modificaciones reológicas a nivel del moco. En este caso, lo que significa es que el moco, de ser espeso, va a pasar a ser un poco más fácil de manipular, modificando pues su trayecto de una zona distal a nivel pulmonar hacia una zona más proximal, para que posteriormente, si el paciente es consciente, pueda expectorarlas por su propia cuenta o mediante dispositivos asistidos como el COFACIS. Vamos a poder ayudarle a liberar de moco esas vías aéreas para favorecer una ventilación adecuada y a su vez un progreso y evitar complicaciones asociadas a taponamientos mucosos como las atelectasias, entre otras circunstancias. Pero solamente algunos casos son particulares para requerir higiene bronquial. La enfermedad por COVID-19 per se no genera este tipo de alteraciones, sino solo cuando se agrega algún tipo de patología. Posterior a la etapa crítica de la enfermedad, el paciente ha de sobrevivir, pero ¿qué es lo que le queda? Generalmente, los pacientes llegan a nuestra consulta externa con fatiga y dependencia de oxígeno, debilidad muscular asociada a lesiones de nervio periférico, como les mencioné, por posturas prolongadas que no, y que resultan sin movilización, generan esas alteraciones para su independencia funcional o un mal manejo de secreciones, y es que son pacientes portadores de traqueostomía. Hablando de la histopatología del daño alveolar difuso, pues realmente lo que nos interesa saber de esto, a grandes rasgos, es que una vez instaurada un síndrome de dificultad respiratorio agudo, vamos a observar estos cambios a nivel tisular en el pulmón. A final de cuentas, vamos a tener alteraciones de la microcirculación pulmonar, extravasación de plasma rico en plaquetas, edema y alteraciones de la coagulación y hemoconcentración. Todo esto va a derivar en una barrera para la difusión de oxígeno adecuada y de igual manera de dióxido de carbono desde los capilares hacia la parte alveolar. Esto, a su vez, pues, va a condicionar una incapacidad del individuo para sostener sus necesidades metabólicas con el oxígeno que le va a aportar. A su vez, las modificaciones asociadas al daño alveolar difuso van a generar alteraciones en la distensibilidad del pulmón, repercutiendo ahora no en el intercambio gaseoso, sino en la ventilación de este pulmón. Entonces, esta circunstancia va a ser tratada de alguna manera mediante la mejora o la optimización de la ventilación a través de las enseñanzas de los ejercicios respiratorios fundamentales que vamos a estar instruyendo a los pacientes. Este daño alveolar difuso pues va a transcurrir con varias etapas durante su progreso, una etapa exudativa, de transición, proliferativa y fibrótica. Es importante recalcar esta etapa porque en muchas condiciones o en muchas circunstancias suelen decirle a los pacientes que ya su pulmón está fibrosado y que no hay nada más que hacer, cuando en algunas o la mayoría de las veces esta es una etapa que generalmente tiende a la resolución. En un porcentaje muy específico y aislado de los casos, la etapa de fibrosis perdura, o bueno, es lo que hemos observado hasta este instante desde el inicio de la pandemia o de los primeros casos que empezamos a tratar y que todavía son dependientes de oxígeno o que todavía tienen alteraciones tisulares relacionadas a este tipo de circunstancias, pero es un porcentaje muy pequeño de esta población. Ahora, en lo respectivo a la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, encontramos que clínicamente es una debilidad y atrofia difusa, simétrica y generalizada. Esto pues se va a deber al estado inflamatorio sistémico que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Esto tiene una etiología multifactorial. En la imagen de la derecha podemos observar un corte en el cual
vemos cómo es el diámetro transversal de estas células musculares ha disminuido de una manera tan considerable, haciendo ineficiente este músculo al egreso en el momento en el que el paciente nuevamente es capaz de movilizar por su propia cuenta, si es que ha sido intervenido a través del manejo avanzado de la vía aérea y pues el requerimiento, por ende, de bloqueadores neuromusculares para facilitar su acoplamiento con la ventilación mecánica a la cual está siendo sometido, o la terapia con corticoides, que es muy habitual en estos pacientes para mejorar su pronóstico. De igual manera, todo esto, todo este conglomerado de circunstancias va a detonar en que este paciente al final, a nivel muscular, salga sumamente depletado y con muy escasa funcionalidad. Esta es una imagen en la cual se denota de igual manera cómo tan solo 18 horas posteriores a suplementar la eficiencia per se del diafragma por la ventilación mecánica, se observa una atrofia importante y por ende, si es que el paciente ha sido ventilado mecánicamente, su capacidad de ventilar por su propia cuenta, su egreso va a ser sumamente eficiente, lo que va a prolongar como tal los requerimientos de la ventilación y por ende las complicaciones asociadas a la misma. Es por esa razón que en algunas circunstancias, siempre y cuando las características del paciente sean viables, intercedemos para mejorar esta circunstancia y poder favorecer de alguna manera a que la ventilación mecánica pueda ser liberada antes de que se compliquen las circunstancias. El estatus de traqueostomía y gastrostomía, de igual manera, algunas personas van a ser merecedoras de esta circunstancia. Bajo eso, lo que va a generar principalmente, pues es una pérdida de la capacidad del epitelio respiratorio para calentar y humidificar el aire que está ingresando. Por ende, una respuesta habitual del organismo es generar más moco, con la intención de tratar de mantener a salvo su epitelio respiratorio. Si se genera demasiado moco, pues vamos a tener alteraciones sumadas como disminuciones del espacio muerto y pérdida de la presión positiva al final de la expiración. Todo ello va a derivar que en conjunto el paciente tenga una mayor predisposición a desarrollar atelectasias si es que no tratamos esto mediante vibración manual en la misma terapia mientras el paciente se encuentra hospitalizado o la asistencia de aparatos como los que les mostré anteriormente. La gastrostomía pues va a ser hasta cierto punto una consecuencia del estatus de traqueostomía o de una intubación orotraqueal prolongada. Debido a que el paciente pues si permanece demasiado tiempo, sabemos que existen complicaciones asociadas a los accesos centrales y la nutrición parenteral o pues por la misma circunstancia, si se intenta alimentar nuevamente por vía enteral a un paciente y se falla, esa consecuencia del desuso asociado a estas estructuras que vamos a estar pues suprimiendo durante todo el periodo que el paciente esté con una alimentación parenteral. Bajo esta circunstancia, va a requerir una gastrostomía que todavía va a ser como un círculo vicioso que va a impedir que las estructuras faringolaríngeas estén actuando de manera eficiente, disminuyendo aún más la posibilidad de que este paciente vuelva a alimentarse por su propia cuenta y a su vez tenga un buen manejo de las secreciones al momento de deglutir que puedan condicionar un riesgo de neumonía por aspiración. Entonces es un círculo vicioso que ha de tratarse primero a través de la higiene bronquial en el estatus de traqueostomía y ejercicios de cavidad oral para los pacientes que son portadores de gastrostomía, con la intención de que paulatinamente, en cuanto las circunstancias lo permitan, pueda desprenderse de estas vías y ser funcional e independiente por su propia cuenta para realizar estas funciones. Entonces, al egreso general de estos pacientes vamos a encontrar individuos sumamente dependientes para la mayoría de las actividades de la vida diaria que tendrían que realizar, desde la higiene propia, la alimentación, el vestido, entre otras. Y por esa razón es que es tan importante rehabilitar a este individuo para que en algún momento pueda recuperar su vida de manera normal y su actividad laboral, porque sabemos que en muchas ocasiones muchos de ellos pues, son jefes de familia. Entonces, por esa razón es que realizamos todas estas intervenciones para poder mejorar esta expectativa y la funcionalidad a un plazo intermedio. Sí, hay pacientes que no requieren hospitalización y que de igual manera van a acudir con nosotros porque aún sienten limitación precisamente para realizar sus actividades de la vida diaria o actividades laborales o actividades que son propias de la actividad humana.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos ante estos pacientes? Una evaluación médica integral que conlleva una serie de análisis con respecto a los datos que nos pueden ofrecer mediante el abordaje clínico y paraclínico, con unas pruebas que vamos a ver más adelante. Una vez englobada toda esta información, pues vamos a integrarla para poder desarrollar un programa de rehabilitación efectivo que nos permita incidir de manera específica en las limitaciones que presentan estos individuos. La evaluación inicial consta de la historia clínica habitual y la exploración física, el análisis de la marcha, estudios de electrodiagnóstico, caminata de 6 minutos esencialmente, prueba de esfuerzo cardiopulmonar en algunos sitios que cuentan con laboratorio de fisiología cardiopulmonar y de igual manera las pruebas de función pulmonar. Realmente en la historia clínica y la exploración física, pues vamos a indagar si es que existe alguna limitación asociada quizás a una hospitalización prolongada, que no solamente hablando del aparato respiratorio, sino del aparato musculoesquelético, encontremos pues limitaciones que vayan a interceder de manera deficiente para nuestro paciente y por esa razón pues también hay que tratar. De igual forma, hay que valorar si el equilibrio es adecuado. En general, toda una exploración y historia clínica completa, porque no solamente vamos a encontrar alteraciones relacionadas al episodio por COVID-19, sino muy probablemente va a detonar patologías que estaban hasta ese momento bajo control o simplemente no se habían expresado y que, si es el caso, habrá de derivar con las especialidades que son correspondientes para su tratamiento y obviamente la eficiencia del mismo para que el paciente en algún punto pueda recuperarse por completo o al menos se encuentre bajo un control de sus enfermedades residuales. En el análisis de la marcha principalmente es realizado para determinar si existe algún músculo específico o alguna circunstancia articular que esté condicionando la limitación de este paciente para poder desempeñar su deambulación de manera independiente. Esto puede hacerse mediante un equipo de análisis de la marcha em, computarizado o de manera clínica. Y pues lo que hacemos es determinar específicamente si algún grupo muscular o algún músculo específico está alterado para enviar más estudios para corroborar un tipo de lesión ya sea nerviosa periférica o muscular específicamente, y darle el tratamiento que compete para esa circunstancia. Los estudios de electrodiagnóstico nos van a servir para corroborar si existe una lesión de nervio periférico principalmente, determinar el pronóstico de la misma y saber de igual manera si el tratamiento que le vamos a estar otorgando a este paciente va a generarle algún beneficio o si no simplemente no le va a poder aportar nada y en su caso derivar con las especialidades correspondientes para tratar de mejorar el pronóstico de recuperación del paciente. La caminata de 6 minutos es una herramienta bastante útil en el escenario de la rehabilitación cardiopulmonar. Es una herramienta fácil y accesible en la mayoría de las circunstancias porque solo se requiere un espacio físico. Generalmente, bueno, por un documento oficial, se instaura que deben de ser de 30 metros cuando menos para poner a caminar a este individuo durante 6 minutos. Esto nos va a dar información bastante útil para corroborar una intervención previa y posterior al programa de rehabilitación que se ha diseñado. De igual manera, nos va a ser de utilidad para titular la cantidad de oxígeno que el paciente pueda requerir al momento de realizar una actividad, porque sabemos que en reposo, así como durante la actividad, las modificaciones y los requerimientos del mismo pues van a ser muy variables. En el mejor de los casos, si contamos con un laboratorio de fisiología cardiopulmonar cerca para poder derivarle a nuestros pacientes, vamos a realizar como tal una prueba de esfuerzo cardiopulmonar que no solamente nos va a brindar con exactitud el momento en el cual vamos a alcanzar el umbral anaerobio y por consecuencia el punto de partida para poder fraccionar a partir de ese momento el entrenamiento cardiopulmonar que al individuo le es necesario para progresar paulatinamente y de manera eficiente, segura, su entrenamiento, mejorando sus niveles de disnea principalmente, mejorando sus capacidades físicas para poder en algunas circunstancias retornar a su trabajo, cuando sobre todo son actividades laborales pues, que involucran una actividad física importante. A su vez, este tipo de estudios nos va a ser de utilidad para observar si existen patologías que se manifiestan en una circunstancia de esfuerzo a nivel cardíaco, a nivel metabólico, muscular específicamente,
que bajo otras circunstancias, en reposo, por ejemplo, no son evidentes y a su vez derivar con la especialidad que es competente para tratarlas y llevar un tratamiento lo más integral y óptimo que sea posible. Los estudios de fisiología pulmonar de igual manera nos van a servir como punto de partida y observar la progresión que puede tener nuestra intervención a través del continuo del mismo. Generalmente el protocolo de espirometría en estos pacientes sin otra patología agregada nos va a brindar un patrón sugestivo de restricción, esto asociado a las modificaciones de la distensibilidad pulmonar generadas a consecuencia del daño alveolar difuso y las alteraciones tisulares que tienen o que involucran esas circunstancias. La pletismografía nos corrobora si es que es un patrón restrictivo asociado a esta disminución de las capacidades pulmonares. Una difusión de monóxido de carbono nos es de utilidad para ir graduando la progresión del paciente con respecto a su capacidad para la difusión de gases, en este caso, unos valores inferiores al 80% de lo esperado para un límite de la normalidad, pues ya nos hablan de una alteración importante que hay que estar vigilando constantemente y obviamente derivar al servicio de neumología para que mantengan el seguimiento del paciente y otorguen el tratamiento que es pertinente. La gasometría arterial post-esfuerzo, de igual forma, nos es de utilidad sobre todo para titular oxígeno al mismo tiempo que la caminata de 6 minutos y observar en qué circunstancias encontramos al paciente y cómo va a ir siendo su progreso conforme vaya avanzando. Una vez obtenido toda esta información, podemos determinar específicamente el tipo de tratamiento al cual va a ser sometido el paciente. En general, esto es como el programa de rehabilitación que desarrollamos en las unidades, fisioterapia pulmonar, en el caso de que el paciente tenga alteraciones en cuanto a la cantidad de secreciones, mandamos técnicas de higiene bronquial, los ejercicios básicos de reeducación respiratoria para favorecer o optimizar el patrón respiratorio, el entrenamiento aeróbico para aumentar la capacidad al esfuerzo físico del paciente, el entrenamiento de resistencia para mejorar la condición muscular residual posterior a una hospitalización prolongada o a la simple debilidad o a la lesión periférica de la cual les comenté, equilibrio, técnicas de ahorro de energía y entrenamiento, estiramiento musculotendinoso, de igual manera asociado a posturas viciosas por una hospitalización prolongada. Todo ello es importante para poder mejorar en la mayor cantidad posible a este individuo. Más adelante, mi compañera licenciada en terapia física, Areli Peralta, va a hablar sobre, bueno, va a dar un pequeño taller sobre cuáles son los ejercicios y cómo se realizan con respecto a los ejercicios respiratorios, pero a grosso modo lo que enseñamos son estos patrones diafragmáticos, costo basal, inspiración sumada, inmovilización y expansión de caja torácica. Todos tienen la intención de optimizar la eficiencia que nosotros realizamos al momento de respirar, sobre todo con el músculo principal indicado para ello, como es el diafragma, su uso específico y optimizado principalmente, porque en todo momento lo estamos utilizando, pero a veces hacemos uso mayor de la musculatura accesoria y por esa razón es que bajo esas circunstancias debemos de optimizar directamente este tipo de ejercicios. La reeducación y el fortalecimiento de la musculatura periférica. Vamos a reeducar músculos cuando a través de la escala MRC estén inferiores a un nivel 3/5, en músculos con fuerza muscular de 1, con fuerza muscular de 2 o incluso de 0. Y vamos a fortalecer músculos por encima de 3, 4 y 5 por MRC a través de ejercicio isotónico, isométrico, isocinético, dependiendo de las características del paciente. El ejercicio isotónico, a grosso modo, consiste en la elongación y contracción del complejo de la sarcómera. La intención en algunas ocasiones es asistir al paciente cuando la debilidad es máxima y quizás no tenemos algún otro tipo de, de aparato para favorecer el fortalecimiento de estos músculos. Paulatinamente, el paciente va a ir mejorando la fuerza muscular conforme se vaya nutriendo adecuadamente, descansando y realizando su actividad física. Este tipo de ejercicio isotónico va a favorecer principalmente el esqueleto apendicular, es decir, para la realización de las actividades de la vida diaria, y debe de irse progresando de una manera en que partimos de la activación asistida, posteriormente de manera independiente y después pensamos en carga para este tipo de ejercicio. El ejercicio isométrico va dirigido principalmente a la musculatura que nos beneficia para mantener un control postural.
Esto de igual manera está asociado a las complicaciones relacionadas a las hospitalizaciones prolongadas en estos pacientes. Esto es como la etapa de preacondicionamiento. Tenemos antes que mejorar esas condiciones en posturas que no involucran tanto dinamismo para que en el momento en el cual el paciente haya mejorado estas circunstancias, lo podemos progresar a una etapa de acondicionamiento cardiopulmonar. Una vez con los resultados obtenidos a través de la caminata de 6 minutos o a través de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y que conocemos el umbral anaerobio del paciente, fraccionamos para que ese 100% que representa encontrarse a ese umbral anaerobio con su frecuencia cardíaca máxima hasta ese instante, hacemos la fracción para poder ir progresando paulatinamente y prolongando la aparición de ese umbral anaerobio, mejorando las capacidades del individuo para que de esta manera sea o disminuya sus necesidades tanto de oxígeno suplementario como sus capacidades físicas para realizar las actividades a las cuales se encontraba acostumbrado. En muchas de las veces trabajamos de la mano del oxígeno. Generalmente un individuo pues respira a nivel del mar a una fracción inspirada del 21%. Cada litro generalmente nos va a aportar un 4% extra de oxígeno suplementario, aumentando la fracción inspirada de oxígeno. Siempre debemos de mantener una saturación de oxígeno, cuando menos por encima del 88%, que nos favorezca a nivel, o en una traducción, a nivel de la presión arterial de oxígeno, mínimo un 60 milímetros de mercurio. Estos 60 milímetros de mercurio a nivel tisular periférico van a garantizar que en todo momento este individuo esté en una etapa en la cual su respiración celular sea eficiente con la producción de energía que compete esta circunstancia. Si fracasamos en ese intento y las presiones arteriales de oxígeno son inferiores a 60 milímetros de mercurio, es decir, inferiores al 88% de la saturación, vamos a favorecer que este individuo encuentre su umbral anaerobio muchísimo más, de una manera más próxima. Y a su vez, esto va a condicionar que este individuo fracase en su tratamiento de rehabilitación, aumentando el tiempo de recuperación, la dependencia de oxígeno y muy probablemente exacerbando los síntomas respiratorios que manifiesta hasta ese instante. En general, la evaluación médica integral es parte de un programa de rehabilitación que involucra al servicio de nutrición, de terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, psicología y trabajo social, puesto que al rehabilitar a un individuo se hace no solamente a nivel del pulmón, sino en toda la integridad del individuo, puesto que la intención última es que éste recupere su funcionalidad que ha perdido hasta ese instante y se reintegra a su vida de manera normal. Pues muchas gracias. Me fui un poquito rápido porque, como pueden ver, es un poco extenso. Traté de resumirlo y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Darío Torres. Fue muy amable, muy interesante realmente, porque yo creo que ahorita todos estamos viviendo o conociendo gente que ha padecido esta enfermedad y que tiene problemas de rehabilitación de alguna forma. Y qué bueno que estén ustedes trabajando en eso para poder tener una mejor atención a las personas que han tenido o que sufren esto, ¿verdad? Es muy amable, doctor. Nuevamente se agradece mucho su participación. A Y la orden. muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Aquí me dice una pregunta de cómo saber si requiero rehabilitación pulmonar tras el COVID. Bueno, generalmente todo paciente que tiene precisamente esa percepción con respecto a que sus capacidades se han visto mermadas, asociadas al evento posterior al COVID, pues debe ser al menos instruido en los ejercicios básicos de respiración. Obviamente, si es dependiente de oxígeno, va a hacerlo con mucha mayor necesidad. Entonces, si es un paciente dependiente de oxígeno, obviamente requiere la intervención, la evaluación médica en primera instancia para saber primero que es candidato y que no hay que solventar antes otras patologías, porque el esfuerzo podría precipitar algunas complicaciones. Entonces, por esa razón, siempre se evalúa médicamente antes de interceder con el proceso de rehabilitación per se. Muy bien, muchas gracias.
Por ahí tal vez surjan unas preguntas en el chat, doctor, si gustaría estar atento un ratito y poderlas contestar. Sería muchas gracias. Claro que sí. Bueno, muy amable. Bueno.